Bien, buenas noches con todos nuevamente. Disculpas del caso por la demora. Vamos a continuar el desarrollo del curso. Donde nos quedamos la vez pasada, ¿no? Este no es... Por favor. Bien, sí tienen sí se ve la imagen, ¿no? Así, doctor Renato. Ok, gracias. Bien, habíamos estado hablando, desarrollando el primer tipo penal de la ley, que es el artículo 2, referido al hacking o intrusismo blanco, ¿no? En el cual se sanciona o se castiga el acceder ilícitamente al sistema informático para poder tener acceso a los datos informáticos, ¿no? Entonces habíamos dicho que es una especie de adelantamiento de las barreras, toda vez que este acceso ilícito no exige desde la perspectiva típica del delito que se produzca alguna afectación, alteración o daño, ni al dato ni al sistema informático. Basta con el solo acceso, ¿no? Por eso le llaman acceso ilícito o ilegal. Respecto a los sujetos, hemos visto pues que es un tipo penal común, no requiere ninguna cualificación especial para poder ser autor del mismo, y sujeto pasivo puede ser cualquier persona, o sea, natural o jurídica. No hay mayor, digamos, complejidad ahí. Respecto al bien jurídico, bueno, la doctrina siempre es muy variada y diversa. Distintos autores se han pronunciado, digamos, o han optado por tener distintos bienes jurídicos, considerar distintos bienes jurídicos. No obstante, considero yo que si lo que se está protegiendo es finalmente no acceder de manera desautorizada a una base de datos o a los datos, en realidad y si ese acceso se realiza conforme lo exige el tipo penal, vulnerando medidas de seguridad, claves, patrones de seguridad, etcétera, pues lo que se está infringiendo resulta ser el tema de la seguridad informática, ¿no? Porque desde el momento en que una persona pone una clave de ingreso a tu celular o un patrón de acceso, ¿no? Eh, a cualquier dispositivo informático, una computadora, una laptop, un celular, es porque lo está buscando darle seguridad a sus datos, ¿no? O sea, está protegiendo o está manteniendo alejada dicha información, dichos datos informáticos de terceros o ajenos a la misma, ¿no? Por eso que en la doctrina española señala que lo que se vulnera ahí resulta ser la seguridad informática, ¿no? Porque recuerden que el tipo penal exige que el acceso se realice con vulneración de las medidas de seguridad. Ya en la clase anterior analizamos o concluimos que esta vulneración de las medidas de seguridad no requiere que la conducta sea muy insidiosa o muy persistente o muy intensa. Puede ser que ese esfuerzo sea mínimo, pero suficiente para destruir o burlar la medida de seguridad. Por lo tanto, ya estaríamos, digamos, dentro de la tipicidad
del artículo 2. Entonces, particularmente, yo optaría también por la seguridad informática como el bien jurídico protegido, ¿no? Respecto a la conducta típica, ya hemos visto los antecedentes. El primer antecedente de este delito fue el artículo 207A, que ingresó al Código Penal con la ley 27.309, ¿no? Este primer antecedente regulaba dos conductas, ¿no? Utilizar e ingresar. Pero ahí estaba el acceso también, ¿no? Luego en la ley 30.096 se varió por el verbo acceder, ¿no? Que finalmente también es el que finalmente es el verbo rector, digamos, que se encuentra vigente, ¿no? En la ley de delitos informáticos. Acceder es ingresar, básicamente. Pero al acceder se le agregan dos características. Ese acceder tiene que ser deliberado y tiene que ser ilegítimo. Entonces yo ya algo les he adelantado que si bien es cierto, deliberado y legítimamente son dos categorías que recoge la Convención de Budapest, lo cierto es que me parece realmente una regulación antitécnica, ¿no? Porque lo deliberado hace referencia a, digamos, una voluntad directamente que va vinculada a un objetivo, ¿no? Por eso que la doctrina especializada hace referencia a que cuando se habla de un acceder deliberado, se está haciendo referencia al dolo directo. Entonces, con eso que estamos haciendo, con eso lo que estamos haciendo es restringir o delimitar o limitar que solamente pues para este tipo de delitos, al considerar que ese ingreso tiene que ser deliberado, tendría cabida el dolo directo, ¿no? O de primer grado, como también le llaman. Pero pueden haber supuestos en los cuales no haya un dolo, digamos, de primer grado o directo, pero pueden ocurrir otro tipo de dolos, ¿no? El dolo de indirecto o de segundo grado de consecuencias accesorias, o incluso hasta un dolo eventual, que es, digamos, otra modalidad del dolo. Entonces, ¿qué pasaría en esos supuestos? Como el tipo penal exige deliberado y la doctrina especializada ha vinculado deliberado con dolo directo, pues entonces la conducta va a resultar siendo atípica, lo que no me parece correcto, ¿no? Peor aún cuando señalan que ese acceder tiene que ser ilegítimo, cuando pues de saque se entiende que así debe ser, ¿no? Porque si el acceso se entiende que debe ser vulnerando las medidas de seguridad del titular de la información, del titular de los datos, entonces se entiende que es sin su consentimiento, pues, ¿no? Se entiende que eso es sin consentimiento. Y si no hay consentimiento, entonces ese ingreso es ilegítimo. O sea, por lo tanto, la palabra ilegítimamente poco y nada ayuda a, digamos, regular o a la tipicidad de la conducta, ¿no? Poco o nada ayuda. Por ahí, en alguna ocasión me dijeron, doctor, pero sí ayuda porque pueden haber supuestos en los cuales uno ingrese de manera justificada, ¿no? Digamos, a la base de datos o al sistema informático de una persona, ¿no? Ya está bien, puede ser, es cierto, ¿no? Puede darse el caso en la realidad que una persona ingrese, a ver, supongamos que hay un accidente de tránsito en donde hay un herido y hay que dar cuenta a los familiares. La persona está inconsciente, la tienen que intervenir de emergencia y se necesita urgente a sus familiares. Lo único que tenemos es el celular. Por ahí hay un curioso o un hacker, un cracker que puede rápidamente con un programa descifrar la clave del celular. Lo hace. Es deliberado y legítimo, ¿cierto? Lo hace. Pero la pregunta ¿es necesario que estos conductas cuestiones normativas estén en el tipo penal para justificar la conducta de esta persona? No, porque la solución de esa conducta estaría prevista en una causa de justificación, ¿no? O sea, la tendríamos que calificar dentro de la antijuricidad de la teoría del delito, porque la conducta es típica, antijurídica y culpable. Entonces, si analizamos el proceder de esa persona que ha accedido, ha ingresado, ha tenido un acceso deliberado y legítimo de un sistema informático, pero lo hizo para poder comunicar,
a los familiares de la víctima, ese acceso está justificado. Por lo tanto, estaríamos hablando de una conducta que es típica, pero que no es antijurídica. Y si no es antijurídica, ya no hay delito. O sea, la solución no está acá en el tipo penal, sino estaría en la antijuricidad de la conducta. Por eso yo postulo que estos términos, que si bien es cierto, se encuentran recogidos en la Convención de Budapest, no obstante, pues, no resultan ser una técnica legislativa adecuada para la regulación de los delitos informáticos, ¿no? Sobre todo, y casi todos regulan deliberada y legítimamente, deliberada y legítimamente. Entonces, me parece que más genera confusión. Bien, sigamos, ¿no? Bien, ya esto algo habíamos señalado, ¿no? Dice, el acceso implica vulnerar medidas de seguridad, definitivamente. ¿Y cuáles son esas medidas de seguridad que se deben vulnerar? Bueno, se trata de contraseñas, claves de seguridad, medidas de encriptamiento, patrones, etc. ¿Cómo lo pueden hacer? A través de programas de obtención de claves, virus informáticos, spyware, que es un programa espía, etc., ¿no? O sea, obtener una clave, descifrar una clave se puede realizar de 1000 formas. Ahí estamos mencionando algunos ejemplos utilizándose medios tecnológicos, ¿no? Pero, por ejemplo, en la casuística española, vimos un caso en el cual la pareja de una fémina obtiene la clave de acceso y accede ilícitamente a su ordenador, pero no lo obtiene utilizando ningún medio tecnológico, lo obtiene, como es el propio caso, girando el cuello para poder ver la clave cuando ella está introduciendo, digamos, introduciendo la clave, ¿no? Entonces, la obtención de la clave puede ser bien utilizando medios tecnológicos o no tecnológicos. Se presentarán supuestos de atipicidad, claro, ¿no? Dependiendo del caso concreto. Por ejemplo, si el acceso es un acceso ilícito, debemos reconocer que es un acceso que se ha hecho sin consentimiento del titular. Si en una relación de pareja, la fémina le da la clave a su pareja para que él pueda acceder cuando quiera a su computadora, a su Facebook, a su Instagram, a su teléfono, en fin, es un ingreso autorizado. Y todo ingreso autorizado se encuentra fuera de la tipicidad de la conducta, ¿no? Por ejemplo, y se da un ingreso en esas circunstancias, pues esa conducta no resultaría típica. Igual también por orden judicial, ¿no? Se solicita el levantamiento del secreto de las comunicaciones para poder acceder al contenido de un celular porque el titular ha denegado el acceso, ¿no? Un caso, por ejemplo, de violación sexual en el cual el imputado de repente en el celular tiene las fotografías que le tomó la víctima cuando ella estaba desnuda y dormida. O de repente tiene un video que ha grabado realizando el acto sexual, realizando la violación. Pero solo está en su equipo informático, en su celular, en su dispositivo. Si él no autoriza, pues el fiscal no puede ingresar. Porque si lo hace, estaría cometiendo el artículo 2 de este Código Penal, ¿no? Perdón, de la ley 30.096. Entonces tendría que conseguir una resolución judicial, ¿ok? Y en ese caso también sería atípico, pues porque hay un consentimiento, en este caso no del titular, pero sí del órgano judicial. Entonces, fíjense, hay que tener cuidado con el acceso ilícito, ¿no? Porque todo ingreso no consentido a una laptop, a una tablet, a un celular, a una computadora, a una agenda virtual, constituye esta modalidad delictiva. O sea que no hay que tomarla tan a la ligera, ¿no? Constituye una modalidad delictiva siempre y cuando se haga vulnerando las medidas de seguridad, ¿ok?
vulnerando las medidas de seguridad. Esa es la primera modalidad. La segunda modalidad, fíjese, parte del consentimiento. Es decir, al autor sí le autorizan ingresar al sistema informático. No obstante, le permiten ese acceso para cierto sector o cierto contexto y no tiene autorizado ir más allá. Ejemplo, un funcionario del banco que trabaja, o un cajero del banco donde el acceso es limitado. Si ustedes se habrán dado cuenta, cuando van a ventanilla, es cierto, ustedes pueden hacer operaciones, retiros, depósitos, pero no sé si ustedes se han percatado, el cajero no tiene acceso a ver cuánto dinero tienen ustedes ahí. No tiene acceso directo a su cuenta y saber cuánto tienen. No pueden ver esa información. Está denegada. ¿Qué pasaría si ellos, si bien es cierto, tienen autorización para hacer pagos, transferencias, depósitos, etcétera, ¿no? Queriendo saber quiénes son los clientes del banco que tienen más dinero o de repente tienen interés en alguna persona en específico, realizan ese acceso, ¿no? Excediendo al autorizado. También estarían en esta modalidad típica, ¿ok? Entonces, el objeto material de esta modalidad típica del artículo 2, referida al acceso ilícito, recae sobre el sistema informático, ¿ok? Recae sobre el sistema informático. Ese es el acceso, ¿ok? Bien. Bueno, obviamente solo admite forma dolosa y el deliberadamente no hace más que reforzar esa, digamos, actitud dolosa de querer cometer el delito. Digo reforzar porque solo admite el dolo directo, ¿no? Y en el dolo directo, ustedes saben que tanto el elemento cognitivo como el elemento volitivo se presentan con la misma intensidad, por eso es directo. En el dolo indirecto de segundo grado o de consecuencias necesarias, el conocimiento se presenta con mayor intensidad que el elemento volitivo, ¿no? Recuerden ustedes que el dolo de segundo grado de consecuencias necesarias, el ejemplo clásico es aquel en el cual una persona tiene un objetivo, por ejemplo, matar al presidente. Ese es su objetivo. No obstante, como no puede acercarse directamente o mucho a él, opta por poner una bomba en el carro donde él va. Obviamente que al estallar la bomba, van a morir también el conductor y sus agentes de seguridad, sus guardaespaldas. ¿Ok? El autor sabe qué va a hacer, si por eso su conocimiento sí está, el elemento volitivo está en su máxima expresión. No obstante, el elemento volitivo se encuentra en menor grado respecto de los demás, por eso se le llama también de consecuencias necesarias, dolo de consecuencias necesarias, porque el conductor y los demás agentes de seguridad que fallezcan, respecto de ellos hay un dolo de segundo grado o de consecuencias necesarias. El autor en realidad no quería o no tenía mucha voluntad de matarlos a ellos, pero lo tenía que hacer porque era parte de su plan. Pero sí tenía conocimiento que todos ellos iban a morir. Dolo de segundo grado. En este caso, solamente se sigue dolo directo, donde los dos elementos, cognitivo y volitivo, se encuentran presentes con la misma intensidad. ¿Ok? Bueno, es un delito de mera actividad. Ya les dije que se sanciona el mero ingreso. No se requiere ningún daño ni del dato informático ni del sistema informático, porque esas modalidades ya se encuentran reguladas en el artículo 3, ¿no? Que regula el delito de atentados contra los datos informáticos, y el artículo 4 que regula el delito de atentado contra el sistema informático, ¿ya? Justamente que es lo que estamos viendo acá. Dice,
Este es su antecedente también, ¿no? El artículo 207b, que fue ingresado por la ley 27.903, como hace un momento acabamos de ver. Y regulaba, ¿no? Dice, el que utiliza, ingresa o interfiere indebidamente una base de datos. Fíjense, acá ya el objeto del delito cambia, ¿no? El objeto del delito debe recaer, o la acción típica del autor debe recaer sobre la base de datos, sobre los datos informáticos, ya no sobre el sistema informático, ¿ok? Hay que tener en cuenta eso. Entonces dice, el que utiliza, ingresa o interfiere indebidamente una base de datos, sistema, red o programa de computadoras, o cualquiera parte de la misma, con el fin de alterarlo, dañarlo o destruirlo, ¿no? Ese es el antecedente. Ahora veamos qué dice el artículo 3 de la ley 30.096, ¿no? O también se le llama delito de sabotaje informático. Y nuevamente, fíjense, ¿no? Esta frasecita. El que deliberada ilegítimamente. También encontramos ese problemilla acá. Todos estos artículos pueden ser, obviamente, materia de investigación, ¿no? Para una tesis. Dice, el que deliberada o ilegítimamente daña, introduce, fíjense los verbos rectores, borra, deteriora, altera o suprime o hace inaccesibles datos informáticos, será reprimido con pena privativa de la libertad. Claro, si nos damos cuenta, esta conducta del autor ya va más allá del simple acceso ilícito. En el acceso ilícito solo se sanciona el ingresar, ¿no? El ingresar. Acá, además de un ingreso, hay un daño. Hay un daño que se genera a la base de datos, al dato informático. ¿Por qué he resaltado los verbos rectores introduce y hace inaccesibles? Porque la Convención de Budapest solamente consideró 5 verbos rectores: dañar, borrar, deteriorar, alterar y suprimir. Nuestro legislador ha creído conveniente agregar 2 verbos más, ¿no? El verbo introducir y el verbo hacer inaccesible. Claro, porque son conductas distintas. Son conductas distintas, digamos, a las otras que están reguladas ahí. Y me parece acertado. Porque de pronto, ¿qué pasaba si una persona conseguía el acceso ilícito a una base de datos, pero no dañaba, no borraba nada, no deterioraba archivos, no alteraba nada, no suprimía, pero sí introducía información? Introducía información que, digamos, no era del titular, o introduce, porque es un verbo rector que está regulado actualmente. Ya se está atentando contra, ojo, el bien jurídico acá es, ojo, miren, atentado a la integridad de datos informáticos. Integridad, o sea, el derecho del titular a tener intangibles sus datos. Nadie los puede tocar. O sea, de ninguna forma, ¿no? No los puedes dañar, ni adulterar, ni suprimir, nada. Pero si tú introduces un dato a la base de datos de cualquier persona, la estás alterando. Estás alterando la integridad, estás afectando la integridad de sus datos informáticos, ¿no? Entonces me parece un acierto del legislador haber introducido este verbo rector, introducir, ¿no? Introducir. Porque el introducir no necesariamente va a implicar, en todos los supuestos, alterar, ¿no? O dañar, no necesariamente, ¿sí? Pero ahora, si ustedes me dicen que en un archivo Excel donde la persona tiene sus cuentas, o un sistema informático del banco donde están los ahorros, introduces datos, cuentas o dinero, bueno, a la vez también estás alterando, ¿no? Pero ahí sí habría ya aparte, digamos, 2 conductas más, o se ocurrirían 2 conductas. Pero en la sola introducción, que no genere ni alteración, ni deterioro, ni nada, se tiene que castigar por sí sola. La otra conducta es hacer inaccesibles también. Puede ser que
tu archivo esté ahí en tu sistema de datos, en tu ordenador, pero simplemente ya no puedes ingresar a él. ¿Por qué? Porque ha sido secuestrado. Por eso se llama sabotaje informático. Esta es una modalidad muy recurrida en España que se conoce como ransomware, ¿no? Secuestro de datos. Tus datos no están ya dañados, no se han introducido, no han sido borrados, no han sido deteriorados, nada. Están ahí en tu monitor, en tu ordenador, perdón. No obstante, te van a pedir un rescate para que pagues por ellos. De lo contrario, no vas a poder tú acceder a los mismos. Le ponen ahí un virus, los encriptan y listo. Los hacen inaccesibles para su titular. ¿Ok? Buena pregunta. ¿Cuál es la naturaleza del daño? La convención hace referencia a que sea un daño grave, ¿no? Acá está, ¿ven? El inciso 2. Dice, las partes podrán reservarse el derecho de exigir que los actos definidos en el párrafo 1 comporten daños graves. En nuestro país, el artículo 3 del que hemos leído no hace referencia a que el daño sea grave. Entonces, por principio de legalidad, no interesa el nivel del daño. O sea, si es un daño leve, un daño grave, no interesa. Cualquier tipo de daño a la base de datos o al dato informático es considerado delito. ¿Ok? Ahí sí no hemos hecho caso, no nos hemos apegado a lo que señala la convención. Sujeto activo, también cualquier persona, es un delito común. Sujeto pasivo, persona natural o jurídica. Ojo. Claro, sujeto pasivo puede ser cualquier persona, pero fíjense que no cualquier persona tampoco tiene conocimientos especiales para poder, por ejemplo, hacer inaccesible o secuestrar un dato informático, ¿no? Se va a requerir que necesariamente sea un ciberdelincuente preparado, ¿verdad? Un ciberdelincuente preparado que tenga ciertos conocimientos en, digamos, programas maliciosos que puedan o que permitan secuestrar, digamos, tus datos o hacerlos inaccesibles. Pero a su vez, eso no quiere decir que solo una persona con formación o lo que llamamos propiamente dicho un cracker pueda cometer este tipo de delitos. Lo puede hacer cualquiera. Por eso que el legislador ha optado por señalar cualquier persona. ¿Ok? Bien jurídico protegido. Bueno, acá el doctor Salinas Sitchas, para él, dice que el bien jurídico protegido es el patrimonio. Yo sí ahí no convengo, porque para empezar, la Convención de Budapest ha incluido estos delitos dentro de el capítulo de confidencialidad e integridad de los datos informáticos, que es finalmente lo que se quiere proteger, ¿no? La integridad de los datos informáticos. Entonces no tiene nada que ver con el patrimonio. Ahora que me digan, no, pero los datos informáticos tienen un valor económico. Todo tiene un valor económico. Todo finalmente se reduce a un valor económico. No obstante ello, no quiere decir que en todos los casos van a ser considerados delitos contra el patrimonio o en todos se va a proteger el patrimonio, ¿no? Bien, el doctor Espinosa nos señala que es la confidencialidad, que es algo más próximo, porque estás ingresando, pero la confidencialidad en todo caso me parece un bien jurídico más cercano al acceso ilícito, más que al delito de daños o de atentado de datos informáticos, ¿no?
Yo casi considero o coincido con los doctores Vega y Arévalo cuando señalan que lo que se vulnera es la integridad informática, ¿no? Ahí sí estoy de acuerdo. Porque finalmente recuerden que eso es lo que se afecta. Es por eso que el legislador ha incorporado el verbo introducir. En el verbo introducir no estás afectando a nada, no estás dañando, pero sí estás incorporando datos a la base de datos que, digamos, en las cuales pues el titular tiene derecho de mantener intangible frente a terceros. O sea, cualquiera no puede introducir datos ahí. ¿Ok? Entonces, la integridad informática es el bien jurídico protegido. Bueno, ahí está mejor para que lo vean. ¿Cuáles son las conductas que regula la Convención de Budapest o el Convenio sobre la Ciberdelincuencia? ¿Y cuáles son las conductas que regula el artículo, la ley 30.096, ¿no? Puede haber alguna, de pronto, confusión, ¿no? En los verbos suprimir y borrar. Pero no, la doctrina ha interpretado, pues, que el tema suprimir hace referencia a desaparecer todo el dato informático. Todo el dato. Por ejemplo, supongamos que el autor tiene un libro que está próximo a publicar, ¿no? Ya lo tiene terminado, es un machote, y de pronto alguien ingresa con malas intenciones y suprime el libro. O sea, se fue el libro, lo borra del touch, del tachito de basura y todo el tema. Chao, chao dato informático, chao libro, ¿no? Varios meses o años de investigación se perdieron. Eso haría referencia al verbo suprimir. El verbo borrar implica desaparecer una parte del dato, ¿ok? Una parte o algún dato informático. En el mismo ejemplo, ingresas al archivo del libro, no borras todo el libro, pero borras algunas partes del libro. Un capítulo, un título, un ítem, lo que fuera. Pero borras una parte, ¿no? Es un tema parcial. Entonces, suprimir queda para la totalidad del dato informático y borrar para una parte del mismo, ¿no? Y bueno, las otras dos conductas, introducir o hacer inaccesibles, ¿no? Ya las hemos explicado. Introducir, incorporar información o datos que antes no existían, y hacer inaccesible es hacer que el dato informático no pueda ser utilizable por su titular, cuando es secuestrado, ¿no? No lo puedes utilizar, no tienes acceso a él. Sigamos. El objeto material, respecto del delito, lo constituye el dato informático. Ya hemos señalado en la primera clase, en la parte del glosario, la parte introductoria a la teoría de la ciberdelincuencia, que es un dato, ¿no? Toda representación de hechos a través de letras, números, símbolos, que sea susceptible de tratamiento informático, ¿no? Ya hemos dicho que es un dato. Bueno, en el tipo subjetivo no va a cambiar la situación. Se va a presentar lo mismo con el tipo penal anterior. Dolo directo por el tema de la palabra deliberadamente, ¿no? O sea, ya lo hemos explicado también. Las modalidades típicas, consumativas, bueno, son delitos de resultado. 6 de ellas menos el introducir. El introducir es un delito de mera actividad. Basta con la sola realización de la acción de introducir el dato para que quede consumada o consumado el delito. Bien, artículo 4. Atentado a la integridad ahora de sistemas informáticos, cracking o sabotaje de sistemas informáticos, ¿no? Acá ya no vamos a hablar del dato informático, sino del sistema informático como tal. De igual forma, también tiene su antecedente
en el artículo 207b del Código Penal, que ya hemos visto. Y acá está ya cómo se regula en la ley 30.096. Dice, el que deliberada e legítimamente inutiliza, ¿no? Ojo a la palabra, el verbo, inutiliza, total o parcialmente, un sistema informático, impide el acceso a este, entorpece o imposibilita su funcionamiento o la prestación de sus servicios, será reprimido con pena privativa no menor de 3 ni mayor de 6. Bueno, en fin. Ahí están los verbos rectores. Inutilizar, impedir, entorpecer, imposibilitar. Es la modalidad clásica del ransomware, ¿no? En el cual a eso se le llaman también ataques de denegación de servicios. Es decir, el cracker elabora programas o malware que van dirigidos... He encontrado cracker en la biblioteca de Apple Music. Que van... ¿Puedes pedirme que te ponga una emisora de radio o que reproduzca tu música en otra? Perdón. Se rayó, sí. Un ataque de negación de servicios, así también lo llaman en España, ¿no? Los crackers elaboran ciertos programas o malware que tienen como tendencia o finalidad atacar un determinado sistema informático justamente para hacerlo decaer en su función, ¿no? Es decir, para que no puedan acceder a él los titulares del sistema. Generalmente lo hacen en bancos, en hospitales, en empresas importantes que tienen, ofertan servicios, Entonces, si atacan el sistema, es como que les pusieran una camisa de 11 varas o una camisa de fuerza, y estas empresas pues ya no podrían ofertar sus servicios, ¿no? Y a cambio de liberar su sistema informático, también les piden un rescate, un dinero, ¿no? Y acá está, ¿no? Sujeto pasivo puede ser cualquier persona, aunque aquí, con la salvedad, claro, cualquier persona, pero con la salvedad de que sí el autor tiene que tener conocimientos especiales ya en lo que es temas tecnológicos, informáticos, ¿no? Acá ya más la conducta es para lo que nosotros denominamos un cracker, y hemos explicado la diferencia entre un cracker y un hacker, porque nos habíamos acostumbrado a hablar del hacker, le habíamos hecho mala fama al hacker, cuando el hacker, ya hemos dicho, es el mago blanco, ¿no? Es el mago bueno, que crea software, sí, pero de programación de ordenador o de computador. El cracker también crea software o programas, pero maliciosos, ¿no? Programas para atacar justamente datos o sistemas informáticos. Entonces, por ejemplo, un cracker, según la definición que da Morán Vidal, nos dice que son personas que se introducen en sistemas remotos con la intención de destruir datos, de negar el servicio a usuarios legítimos y en general a causar problemas, porque donde pueden meterse ellos a causar zozobra, pues ahí lo van a hacer, ¿no? Interesante, y coloqué o consigné esta definición porque está vinculado con lo que estamos viendo, ¿no? El cracker puede denegar un servicio. Por ejemplo, supongamos que la Junta Nacional de Justicia tenga que tomar un examen de ingreso a los magistrados a nivel nacional que se inscribieron para postular y rendir su examen. Por la pandemia es un examen virtual, y resulta que justamente hay un cracker, por querer sabotear ese examen, empieza a programar una serie de solicitudes de distintos servidores o programas replicadores que en el mismo momento y en simultáneo van a solicitar el ingreso a la página de la Junta Nacional de Justicia, como si fueran usuarios que verdaderamente van a dar su examen. Entonces, esa sobrecarga de peticiones de ingreso va a generar que la página colapse. Y finalmente se va a caer la página y nadie va a poder ingresar.
y por lo tanto no se va a poder dar el examen, ¿no? De negación de servicios. Esa es una modalidad. Otra modalidad de frente puede ser que con un virus, con un spyware, obtenga la información y secuestren el sistema, lo encripten, y ya el titular de la cuenta o del sistema no puede acceder a su sistema porque lo tiene otro. Esa es otra forma. O sea, hay varias formas que se pueden utilizar para atacar o sabotear un sistema informático. Nuevamente, para algunos es el patrimonio. Yo pienso que no. Pienso que está afectando la integridad informática, definitivamente, ¿no? Ahí están las conductas. Bueno, inutilizar implica hacer inservible el sistema informático, ¿no? Lo malograste, no funciona. Impedir el acceso, está acá, como ya le dije, puede ser bloquear, obstaculizar o restringir el acceso. Esto pasaría, por ejemplo, cuando secuestras el sistema, ¿no? Entorpece su funcionamiento y se implica obstaculizar el trabajo de los sistemas, ya sea de forma leve o grave. Hacerlo lento, por ejemplo. Ese es el obstaculamiento. O sea, no deja de funcionar del todo, pero de pronto por la sobrecarga que le mandaste de solicitudes o de peticiones de ingreso, está funcionando lento el sistema, ¿no? Se cuelga, etc. Pero ya cuando haces que la página se caiga y ya no cumples un fin, ahí sí ya estás imposibilitando su funcionamiento. O sea, depende de la intensidad del ataque también, ¿no? Esto ya lo hemos visto, ¿no? Los crackers pueden elaborar, todos son programas maliciosos, pero tienen distinta finalidad. Una bomba lógica es insertar el programa, está ahí anidado en tu ordenador y cuando reciba la orden o se cumpla la programación que se le realizó, simplemente empieza a destruir toda tu información que está adentro, ¿no? Supongamos, puede ser que te pongan la bomba lógica y te digan, tienes 24 horas para pagar. Si no pagas, está programado para que el virus empiece a destruir o alterar o suprimir toda tu información, toda tu base de datos. Una bomba lógica, ¿no? Un gusano es un virus. Es parecido al virus, ¿no? Es un programa, digamos, malicioso que busca modificar o malograr la información que tú tienes. Se diferencia del virus porque no se reproduce por sí solo. El virus sí. Recuerden que el virus se aloja en este sistema informático. Si ustedes se aniden el dato informático, si ustedes transmiten el dato va con virus. Si lo mandan por correo, va a otro ordenador por virus. Si introducen su USB, el USB también ingresa ahí y se va replicando, ¿no? Ese es el famoso virus. Y la fuga de datos, pues, que es cuando te ingresan un programa replicador para que toda la información que tú tengas se refleje en otro dispositivo informático. Acá, a diferencia del tipo penal anterior, el objeto de la acción recae sobre el sistema informático. Igual, desde el punto de vista del tipo subjetivo, ya les había explicado. Admite el dolo directo porque está conjugándose o porque se ha considerado esta palabra deliberadamente, ¿no? Lo que está mal, ya hemos hecho la crítica al respecto. Es un delito de resultado porque implica la afectación, ¿no? Exige la afectación, exige que no se pueda utilizar, exige que se torne lento o exige que se caiga la página web, ¿no? Implica un resultado. Este es un caso bonito, pero lo vamos a ver después que analicemos los tipos penales, porque la idea es calificar el caso, ¿ok? Delitos informáticos contra la dignidad y libertad sexuales. Aquí, por ejemplo, tenemos que distinguir entre lo que es el abuso sexual de menores o pornografía infantil, mal llamada pornografía infantil, de lo que es
la conducta del child grooming, ¿no? Que son las proposiciones sexuales a menores de edad a través de las vías tecnológicas. Que si bien es cierto, pueden tener ciertas vinculación, sin embargo, conviene precisar que regulan conductas distintas. Es más, miren, cuando revisamos la Convención de Budapest, pudimos notar que ahí sí está regulado el delito de pornografía infantil en la Convención de Budapest. No obstante, nosotros tenemos regulada la pornografía infantil, pero no está en la ley, está en el Código Penal. Lo que hemos regulado nosotros en la ley 30.096 de los delitos informáticos es el child grooming, ¿no? Que también a su vez está vinculado a otros fenómenos que han aparecido justamente a partir del surgimiento de las tecnologías de la información. Me estoy refiriendo al sexting, ¿no? Que luego se convirtió en sextortion, o como lo llaman en otras latitudes, en porno venganza. Ya hemos señalado que el sexting implica el envío y recepción de mensajes de texto, fotografías, videos o audios de contenido sexual entre dos personas, ¿no? Entre dos personas. Hasta ahí todo bien, porque es parte del ejercicio de una libertad sexual o de la libertad sexual de las personas. Hasta ahí todo bien. Diría el tribunal incluso, es parte del derecho a su libertad sexual, ¿no? Pero también asociada al libre desarrollo de la personalidad, que es un derecho también que ha desarrollado el Tribunal Constitucional y lo ha vinculado a la libertad sexual. Forma parte del libre desarrollo de su personalidad. En este caso, una personalidad de carácter sexual. Entonces, digamos que hasta ahí todo bien. El problema viene cuando esas imágenes con las que cuenta uno y otro son difundidas sin su autorización por uno de los dos, ¿no? Y generalmente esto sucede cuando las parejas terminan, pelean, se separan por X razones, y siempre hay uno de los dos que queda más afectado, o que queda afectado en todo caso. Y no se le ocurre mejor idea que chantajear al otro, ¿no? Claro, más común es esto que hagan los varones, aunque también en mi condición de fiscal, en alguna ocasión me tocó ver un caso en donde lo hacía la mujer, de difundir estos audios o videos de carácter sexual si es que la pareja o la expareja no regresaba con ellos, ¿no? Por eso se llama sextortion o porno venganza también, ¿no? Que son conductas que se han generado a partir de este delito. Otra cosa importante es, por ejemplo, que el child grooming no se encuentra regulado en la Convención de Budapest. Si es que ustedes se han dado cuenta, ¿no? No se encuentra regulado. No obstante, su antecedente legislativo a nivel internacional resulta ser el artículo 23 del Convenio de Lanzarote, el cual sí regula, pues, estas proposiciones sexuales a los menores de edad. ¿Qué dice este artículo 23? Dice,
Cada parte adoptará las medidas legislativas o de otro tipo que sean necesarias para tipificar como delito el hecho de que un adulto, mediante las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, proponga un encuentro a un niño, que es la conducta que ha recogido nuestro legislador, ¿no? Esta conducta, ojo, esta conducta no es una conducta propia de la pornografía infantil, ojo con eso. Acá no se está regulando la pornografía infantil, porque la pornografía infantil es el intercambio de material pornográfico en el cual estén participando menores de edad, ¿no? La comercialización de ese material pornográfico, donde los partícipes o actores del contenido sexual son menores de edad. Acá no se trata de eso, acá se está regulando otra cosa. Y acá está ya la regulación, ¿no? La regulación que ha hecho nuestro legislador. El artículo 5 dice, ¿no? El que a través de Internet u otro medio análogo, ¿no? Análogo, dice, contacta con un menor de 14 años para solicitar u obtener de él material pornográfico o para proponerle llevar a cabo cualquier acto de connotación sexual con él o con tercero, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años. O sea, lo que se señala acá es que el autor, que generalmente se hace pasar por un menor de edad a través de las tecnologías de la información, crean una cuenta de Facebook falso, etcétera, se hace pasar por un niño adolescente de 12, 13 años, enamora a una niña de la misma edad, todo obviamente virtual, todo a través del Facebook, etcétera. Y luego, una vez que se gana la confianza de esta menor, lo que hace es solicitar el material pornográfico, ¿no? Fotos, etcétera. Eso es lo que se regula en este tipo penal. Ahora vamos a empezar a desarrollarlo. Ya. Pero acá se ha regulado o se ha tomado como víctima a todo menor de 14 años. Pero yo creo y pienso que se debe ampliar también para hablar de las personas que la legislación o la doctrina comparada denomina el agraviado débil. ¿Y quién es el agraviado o la víctima débil? El agraviado o la víctima débil resulta ser aquella persona que es mayor de edad, pero que tiene alguna enfermedad mental. Por ejemplo, un retraso mental. Entonces, en estricto, si se diera el caso en el cual se logran obtener estas imágenes, este material de una persona de 18 años o 17 años, pero que tenga esta enfermedad o este retardo mental, entonces no sería típico. Porque el legislador, ¿no?, ha optado que el rango etario el rango etario de la víctima sea menor de 14 años. Menor de 14, ¿no? Entonces esa víctima quedaría fuera. Ahí me parece que hay un vacío, ¿no? Hay un vacío ahí. Y como todos sabrán, en los delitos sexuales que no tienen que ver con las tecnologías, que para consumarse no se utilizan las tecnologías de la comunicación, hay un gran porcentaje de víctimas que resultan ser, digamos, víctimas débiles, ¿no? O sea, personas que tienen alguna enfermedad mental son generalmente víctimas de abuso sexual.
Lo mismo puede pasar, y de hecho que pasa a través del Internet, ¿no? Con el uso del Internet. No obstante, fíjense, estas personas no han sido consideradas en este tipo penal y desde mi perspectiva creo necesario que también hayan sido incorporadas, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, se han regulado los contactos que un mayor de edad tenga con una persona menor de 14, pero a través del Internet. ¿Y qué pasa si ese contacto no se realiza a través del Internet? Se hacen a través de conductas offline, como dicen, ¿no? O sea, no es face to face, sino offline. Perdón, o face to face. O sea, no lo hacen a través de los medios tecnológicos, sino lo hacen cara a cara. Puede ser que un mayor de edad contacte con una persona de 19, 20 años, contacte con un menor de 13 y logre obtener la confianza y le pida fotografías, por ejemplo, de ese adolescente cuando se está bañando, fotos desnudas. Tampoco se encontraría regulado en el artículo 5 de la ley 30.096, pero vamos a ver si esa conducta se encuentra regulada en algún artículo del Código Penal. Las conductas offline, o sea, fuera de línea, ¿no? Fuera de línea. Bien, acá ya hasta aquí, digamos, hemos analizado y estamos en condiciones de poder discutir un caso, ¿no? El caso es el siguiente. Dice, Almendra es una adolescente de 13 años que el 31 de diciembre de 2021 es contactada por Carlos, de 30 años, a través del Facebook, quien aprovechó para saludarla por el año nuevo y entablar una amistad con ella. Es decir, se conocieron por Facebook, ¿no? Siendo que los primeros 5 meses del año han venido chateando por el Messenger y han intercambiado fotos, audios y videos de corte familiar, amical y social. Luego de varios meses, Carlos se ha ganado la confianza de Almendra y la cita para que se conozcan personalmente en un centro de diversiones, lugar en el cual le pide que le mande fotos suyas desnuda cuando esté en la ducha y le propone que vayan a un hotel que se encuentra cerca del lugar. Nos piden que califiquemos los hechos. A ver, ¿qué me dicen ahí? ¿Quién me ayuda? ¿Quién tiene una opinión de qué es lo que puede estar pasando ahí? O hagamos un ratito, un receso de 5 minutos mientras van analizando el caso. Ya, 5 minutos y son 9:10. Hemos cumplido la primera hora. 9:15 nos encontramos para desarrollar el caso y continuar con la clase. ¿Ok? 5 minutitos, por favor. Listo, Para que doctor. puedan ir al baño y puedan tomar algo. Lo calificarían como un delito de proposiciones a los menores de 14 años. A ver, no sé si la doctora Susan Pérez se encontrará. O alguien que... Doctor, buenas noches. Sí, me encuentro presente. Hola doctora, qué gusto escucharla, ¿cómo está? ¿Qué opinión le merece el caso? O sea, ¿se calificaría dentro del
del artículo que estamos analizando, de las proposiciones, o es un caso de child grooming. Hay algunos elementos ahí que pareciera que sí, pero no, o sí, pero no. Bueno, a ver, no sé, ¿qué opina usted? La, Mm, el- la, Doctor, la, la tipicidad es esa, ¿no? Ese es lo que regula el tipo penal. El que a través de internet u otro medio análogo contacta con un menor de 14 años para solicitar u obtener de él material pornográfico. ujú, sí. Doctor, sí, considero de que sí concurren los elementos del tipo penal, ¿no? Primero tenemos que la menor tiene 13 años. En cuanto a la edad, sí. A mí lo que me queda duda, doctor, es en la última parte, cuando dice que le pide fotos, ¿no? En la ducha. Lo que yo no entiendo, doctor, del caso es las fotos se las pide ya cuando la ve o le pide también por vía internet, porque si les pide cuando le ve, estaríamos hablando sí de proposiciones a niños y niñas, pero el tipo penal que se encuentra en el Código Penal, porque no habrían hecho uso de un sistema informático para que le pida esa información. Pero si se lo pidió las fotos a través de una red social, por ejemplo, considero que también, porque el tipo penal lo único que sanciona en todo caso es el hecho de pedir material pornográfico, ¿no? Y en cuanto al material pornográfico, tendríamos que entender una foto de una menor en la cual se vean sus partes íntimas, sí conformaría parte del tipo penal, ¿no? Y tampoco la norma te pide un resultado, ¿no? Que por pedirle le des dinero, le des un regalo, es solo hecho de hacer una propuesta para que te envíe fotos, ¿no? Eso considero. Muy bien, doctora Susan, muchas gracias. Muy puntual y correcta su intervención. Justamente para eso sirve este caso. Porque fíjense, tanto la ley 30.096 como el Código Penal regulan el delito de proposiciones sexuales a menores de edad, tal cual, la regulan. Lo único que va a cambiar es el medio comisivo. En la ley 30.096 o en el delito de child grooming, el medio utilizado es el Internet, las tecnologías de la comunicación o de la información. En el otro tipo penal que regula el código, también hay proposiciones a niños adolescentes, pero digamos, del modo offline, como dijimos, ¿no? Offline, o sea, face to face, sin que se recurra o se utilicen eh, tecnología de la información. Y acá el caso, fíjense ustedes, por ahí tiene un elemento distractor, ¿no? Porque se conocen por Facebook, ella está dentro del rango etario, empiezan a conversar y se hacen amigos o ganan confianza por Messenger, intercambian fotos por Messenger, pero el material que intercambian no es de carácter sexual, ¿no? Las fotos, los audios, los videos que intercambian por Messenger, por Internet, son de carácter familiar, amical y social. O sea, sí, de esa manera se gana la confianza. Hasta ahí, digamos que no hay nada. Hasta ahí la conducta de Carlos es atípica, ¿no? O es una conducta socialmente aceptada o adecuada. O si lo quieren ver desde el punto de vista, no hay ningún incremento de riesgo. Se mantiene dentro de su rol, ya, lo que ustedes quieran, para todos los gustos. Pero en conclusión, esa conducta no es típica. Entonces, punto. Luego de varios meses, Carlos se ha ganado la confianza de Almendra y la cita para que se conozcan personalmente en un centro de diversiones. Lugar en el cual le pide que le mande fotos suyas desnuda. O sea, la petición de fotos es face to face, ¿no? O en modo offline. O sea, en ese momento en que la ve personalmente, le pide las fotos. Entonces, fíjense ustedes que ya el medio comisivo para solicitar el material pornográfico no resulta ser el Internet o las TIC. Por lo tanto, lo que hace es migrar ese comportamiento delictivo de Carlos del artículo 5 de la ley 30.096 al artículo 183b del Código Penal, que lo tienen a la vista, que también regula
el delito de proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales. ¿Y qué dice ese tipo penal? El que contacta con un menor de 14 años para solicitar u obtener de él material pornográfico, igual fíjense, es el mismo rango etario, menor de 14, para solicitar u obtener de él. También están los verbos rectores. ¿Sí? Material pornográfico o para proponerle llevar a cabo cualquier acto de connotación sexual con él o con tercero. Es un calco, si ustedes se dan cuenta. La única diferencia es que el 183b del Código Penal no ha previsto como medio comisivo el uso de el Internet, ¿no? El uso del Internet. Entonces ahí sí hay que distinguir. Si esta proposición se hace a través de el Internet, entonces estamos en el artículo. Entonces es una modalidad de child grooming. Si es una modalidad offline o face to face, entonces esa conducta se encuentra regulada en el 183b del Código Penal. ¿Se dan cuenta? Ahora, entonces eso nos lleva a concluir que el delito previsto en el artículo 5 de child grooming es un delito réplica. Porque ya hemos dicho que hay delitos informáticos puros y hay delitos informáticos réplica. Los delitos informáticos réplica son aquellos que siempre han existido. Siempre. Son delitos tradicionales. Con la única diferencia de que ahora también se pueden cometer a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, a través de las TIC. ¿No? Entonces, hay que, por favor, diferenciar eso. Cuando aparezca de por medio la solicitud de este material pornográfico utilizando el Internet, es una modalidad de child grooming. Si no hay Internet, es una modalidad prevista en el artículo 183b del Código Penal. Muchas gracias, doctora Susan, por su participación tan correcta. Gracias. Otro caso, a ver. Cecilia tiene 20 años y está enamorada de Luchito, de 13. Acá se invirtieron los roles, ¿no? Ahora la mayor es la fémina y el adolescente es el varón. Siendo que para caerle bien y ganarse su confianza, le ha enviado fotos a través del Facebook. Ella a él. Fotos y videos de niñas de 11 años, teniendo acceso carnal con hombres mayores. Siendo que Luchito le pidió a Cecilia que ella también le envíe fotos desnuda. Y si lo hacía, él iba a tener sexo con ella. Califique los hechos. Bueno, acá se da algo invertido, ¿no? Porque, si bien es cierto, están utilizando el Facebook, el Internet, quien resulta pidiéndole fotos, quien termina mandándole información de carácter sexual o pornográfica, resulta ser Cecilia a Luchito. Y quien finalmente termina solicitando que le envíen foto desnuda, termina siendo Luchito a Cecilia. O sea, se invierte, ¿no? Del menor a la mayor. La pregunta es, ¿cómo calificamos la conducta de Cecilia? ¿Hay o no hay delito? A ver, ¿qué dicen ustedes? Lean el caso. Si se dan cuenta, nos sirve, ¿no? Para
nos sirve para reflexionar y para poner en práctica ya las cosas que hemos venido conversando, ¿no? A ver, ¿alguien que quiera opinar, por favor, sobre este caso? A ver, analicemos pues si la conducta típica calza en lo regulado por el artículo 5, ¿no? El artículo 5 pues señala aquel que con un menor de 14 años de edad le realiza proposiciones o le solicita o quiere obtener de él material pornográfico, ¿no? Acá, bueno, el caso se aprecia que Cecilia no le solicita a Lucho fotos desnudas de él, para empezar, ¿no? No le solicita. O sea, no busca obtener de él ese material. Ocurre lo contrario. Luchito le pide a ella que ella le mande fotos a él. Todo se realiza a través del internet, del Facebook. Pero Luchito tiene 13 años. Entonces Luchito, ustedes saben que no tiene responsabilidad penal por ser inimputable, ¿no? Le falta el elemento imputabilidad que se ubica dentro de la culpabilidad en la teoría del delito. Por lo tanto, no es responsable. Pregunta entonces, ¿Cecilia no respondería por ningún delito? Claro, porque child grooming no hay, ¿no? Child grooming no hay. Ya eso lo hemos descartado. Porque ella en ningún momento le requiere a él fotos desnudas de él. No le requiere. Más bien, ella le envía información a él. Entonces, a ver, pregunta. Hasta ahí ya, digamos, nos hemos acercado bastante a la solución del caso. Entonces, pregunta. ¿Cecilia habrá cometido algún delito? ¿Alguien que quiera opinar? Miren, bueno, child grooming obviamente no ha cometido, no aparecen los elementos típicos, no ha realizado la acción típica de solicitar u obtener de él material pornográfico, porque Cecilia no le ha pedido ello a Luchito, pero la conducta de ella ha sido enviar material pornográfico a Luchito. ¿Y qué material pornográfico era? Eran videos, fotos de niñas de 11 años teniendo acceso carnal con hombres mayores. O sea, lo que ha hecho Cecilia ha estado difundiendo, ¿no? Material pornográfico a través del internet. Y esa conducta sí se encuentra sancionada en nuestro país por el delito mal llamado de pornografía infantil previsto en el artículo 129M del Código Penal. ¿Qué dice ese tipo penal? Dice, el que posee, fíjense, promueve, fabrica, exhibe, ofrece, comercializa, publicita, publica, importa, exporta, libros, escritos, videos, audios, en los cuales participen menores de 18 años de edad, ¿no? Será sancionado con pena preventiva de libertad. Claro que todos esos materiales que se exhiban, que se posean, que se promuevan, tienen que ser de contenido de carácter sexual. Y eso es lo que ha hecho Cecilia. Porque obviamente
no solamente es que haya poseído ese material, porque para mandárselo a Luchito tenía que previamente poseerlo, sino que al mandárselo también está exhibiendo, está promoviendo ese material pornográfico. Por lo tanto, esa conducta típica, o esa conducta de Cecilia cae dentro de lo regulado por el artículo 129M del Código Penal. Entonces acá también aparece algo curioso, porque si supuestamente el legislador ha querido regular o tomar como base para los delitos, para los ciberdelitos, la Convención de Budapest, ha debido por ahí también de pronto tener algún artículo regulado referido a la pornografía infantil. No obstante, el legislador ha desmembrado o ha preferido en todo caso no regular la pornografía infantil dentro de la ley 30.096 de los ciberdelitos y la ha incorporado en el Código Penal. En conclusión, la pornografía infantil sí se encuentra sancionada en nuestro país en el artículo 129M del Código Penal. Implica cualquier verbo rector que lleve a promover, poseer y exhibir, obviamente, material pornográfico en los cuales participen menores de edad. ¿Ok? Y hay que tener cuidado con eso. Entonces, el ejemplo anterior, fíjense, este caso, miren, el primer caso nos ha servido para distinguir entre lo que es un child grooming de lo que son proposiciones sexuales a menores de edad offline o face to face, ¿no? Donde no intervienen los medios tecnológicos, ¿ya? El segundo caso nos ha servido para distinguir lo que es el child grooming de lo que es la pornografía infantil. Ojo, ¿ya? Child grooming de lo que es la pornografía infantil. Para eso son los casos, para ayudarnos a pensar un poco y ver cómo podemos resolver, cómo aplicamos, digamos, la teoría a la práctica. Acá hay otro caso. Dice, Juan Carlos, de 20 años de edad, desde su cuenta de Facebook, contacta a Fernanda, una adolescente de 14 años, a quien luego de varios meses de conversaciones por el Messenger, le pide que le mande fotografías de ella desnuda, procediendo a Fernanda no solo a enviarle fotos en ese sentido, sino también videos en los cuales ella desarrolla comportamientos eróticos, acordando fecha y hora para que se encuentren y conozcan en un hotel. A ver, alguien aquí que quiera opinar, que tenga una idea del caso. La pregunta es, ¿estos hechos constituirían una modalidad de child grooming? ¿Qué dicen ustedes? Se ha utilizado la cuenta de Facebook, hay una persona mayor de edad, hay una persona menor de edad, el intercambio de las fotografías se ha hecho por Messenger, o sea, es decir, ha intervenido el internet. Fernanda, la menor de edad, le ha enviado fotos a Juan Carlos, fotos y videos incluso, en la cual ella desarrolla comportamientos eróticos, ¿no? Y no solo eso, sino que además han acordado encontrarse en un hotel para que se conozcan, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay child grooming o no hay child grooming? Bueno, fíjense, este Doctor, caso, hola,
Doctor, yo quisiera resolver, no sé, de repente me confundo, pero igual me gustaría Adelante, intentar. doctora. Miren, estamos acá. Se supone que el tiempo que uno invierte es pues para o sea, eso, invertirlo, para aprender. Además, solo estamos nosotros. Acá no estamos para, digamos, para cuestionar o calificar nada, la conducta de nadie. Solamente es un conversatorio, ¿no? Para sacar conclusiones. Adelante, por favor, doctora. Doctor, yo considero de que en el grooming hay dos párrafos. En el primer párrafo señala de que debe ser un menor de 14 años. Acá tiene más de 14. Entiende que tiene un 14 y un poco más, ¿no? Entonces creo que dentro del primer párrafo no estaría, porque yo considero que menor de 14 años sería a 13 años con 11 meses y 29 días, ¿no? Entonces pienso que no estaríamos dentro del primer párrafo. Ahora, en el segundo párrafo, ya también señala de que sí, la conducta puede ser punible o puede ser castigada si es mayor de 14 a 18 años, ¿no? Pero que medie engaño. Entonces, yo no veo en el caso que exista engaño. Esa sería, doctor, la respuesta tentativa que yo tengo. Pero, doctor, yo quisiera a este su caso hacerle a la vez una pregunta. Claro. ¿Qué ocurre si Juan Carlos recibe todo ese material de Fernanda? Ellos terminan la relación y Juan Carlos pues inicia una nueva relación con Julia. Y Julia es la que difunde ese material. Eso es, Muy doctor. bien. Bueno, esa es una conducta delictiva. Ustedes saben que la difusión de información, vamos a llamarlo propiamente, de datos informáticos, de contenido sexual, es delito, ¿no? Está en los artículos 154 que hace un momento lo hemos mencionado, ya lo vamos a ver por ahí. Es delito actualmente difundir fotos, videos de contenido sexual, ¿no? Es un delito. Entonces, si eso pasara, doctora, la nueva pareja de Juan Carlos estaría cometiendo delitos. Creo que por acá lo tengo para ser más exacto, el tipo penal. ¿Ya? Difusión de... El 154B, doctor, pero mi duda es, ¿qué debemos entender cuando el 154B hace referencia con anuencia? ¿Puede leer el tipo penal completo, por favor? Porque ahorita no lo tengo a la vista. Ya. Es que se entiende que en un primer momento ese material pornográfico se formó o se envió con anuencia entre ellos. O sea, claro, pues, ¿no? O sea, el sexting, cuando practican el sexting, se entiende que al comienzo se envían información de carácter sexual, obviamente, con consentimiento de los dos, pero digamos que se entiende que esa información debe circular solamente para ellos dos. O sea, hasta ahí llega la anuencia. Pero si ya uno de ellos la hace pública, ¿no? O la difunde, por ejemplo, en WhatsApp, a veces los caballeros suelen, para vanagloriarse, hacer eso. Miren, ayer estuve con tal persona y suelta las fotos, suelta los videos. Está cometiendo delito. Está cometiendo delito. Porque la anuencia, en todo caso, del titular de las fotos abarca solamente para que las tenga él y solo él. No puede difundirlas, ¿no? Si las difunde, en todo caso, ya estaría cometiendo el delito previsto en el artículo 154 del Código Penal. Ese es el tema. A ver, otro caso. Ya, miren, acá dice, Julio, de 30 años de edad, utilizando la cuenta de Facebook y el perfil de su sobrino Eric, de 14 años, contacta a Cintia, una adolescente de 13 años, a quien luego de ganarse su confianza le solicitó que prenda su cámara y se deje ver desnuda mientras se bañaba. Accediendo a ello Cintia en la creencia de que quien le solicitaba era su amigo Eric, procediendo Julio a realizar capturas de pantalla de todo el desarrollo de la videollamada.
¿Habrá o no habrá acá child grooming? Hay child grooming incluso en concurso con otro tipo penal, también, con otro ciberdelito también, ¿no? Con la suplantación de identidad. Porque lo que está haciendo Julio es suplantar la identidad de su sobrino Eric, de 14 años. Y a través de esa cuenta de Facebook, o de ese Facebook, contacta a la amiga de Eric, que es Cintia. Entonces Cintia, en la creencia que está conversando con Eric, y porque probablemente sea su pareja o estén saliendo, es que procede a enviarle las fotografías. Desnuda, videos, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, esa conducta de Julio es o no es, digamos, enmarca o no dentro de lo que es el child grooming. Claro que sí, ¿no? Porque está solicitando u obteniendo de Cintia información de carácter sexual. Se la está pidiendo. Cintia tiene 13 años. Entonces, ¿se cumple con el tema etario? Sí. Cintia tiene 13. Julio está realizando el verbo rector solicitar o obtener de él o de ella el material pornográfico. Sí, porque Julio le está solicitando y ella le está entregando fotos, videollamadas, etc. Entonces, está claro que Julio es autor de child grooming. Pero además hay un concurso, porque además él está haciéndose pasar por la identidad de su sobrino Eric, ¿no? Y esta conducta también está regulada en el artículo 9 de la ley 30.096, que hace referencia a la falsedad informática, ¿no? Delito de falsedad informática, que no solamente implica el hecho de suplantar la identidad de una persona, sino sobre todo de actuar a nombre de ella. O sea, no basta con crearse el Facebook a nombre de otra persona, no. No, que además esta persona tiene que actuar a nombre de ella. Y eso es lo que ha pasado acá. Porque Julio ha actuado a nombre de su sobrino Eric, ¿no? A nombre de su sobrino Eric. Entonces, sí habría acá child grooming. Ahora sí, ya, fíjense, hemos visto la norma y luego hemos empezado a ejercitarnos con algunos ejercicios para más o menos ir entrando al tema e ir dando algunos puntos de información, ¿no? De lo que hemos conversado hasta acá, ya podemos afirmar que, por ejemplo, el sujeto activo puede ser cualquier persona, ¿no? Es un delito común. El sujeto pasivo, en la primera modalidad, es un menor de 14 años y en la segunda modalidad es una persona mayor de 14 años, ¿no? ¿Cuál es el bien jurídico protegido? Bueno, un sector de la doctrina señala que la indemnidad sexual, ¿no? Ya el Tribunal Constitucional diferenció entre lo que es la libertad sexual y la indemnidad sexual, ¿no? La libertad sexual tiene dos sentidos, un sentido positivo, un sentido negativo. En el sentido positivo es el derecho por el cual una persona puede decidir cuándo, cómo, dónde y con quién involucrarse en un acceso carnal, el aspecto positivo. Y en el aspecto negativo, pues su derecho a decir que no, ¿no? Que no quiere. Por otro lado, tenemos a la indemnidad sexual como aquel espacio intangible que tienen los menores de 14 años de edad que les garantice, digamos, que nadie pueda influenciar o involucrarse en el desarrollo de su sexualidad. Por eso es un espacio intangible. Nadie puede entrar ahí, ni aún con consentimiento del adolescente, ni aún con consentimiento, porque ahí hay una presunción o pelegis, es decir, se presume la violencia. Por ejemplo, en un caso de un acceso carnal en el cual una adolescente de 13 años haya tenido acceso carnal con uno de 18, por más que ella le haya pedido, por más que ella le haya exigido, incluso hasta haya pagado el hotel, lo que fuera,
no puede decir, el autor no puede decir no hay delito, porque ella me lo pidió, como un caso una vez vi. Ella me pidió, si acá está el chat, mire, ella me puso el WhatsApp, que me insistió que después de la fiesta vamos para allá, yo le dije que no tenía plata para el hotel, ella dijo, yo lo pago. Sí, pues, pero tenía 13 años. Ese consentimiento no vale. Hay una presunción ope legis, se presume la violencia porque es menor. Ella no tiene libertad sexual, y si no tiene bien jurídico libertad sexual, no tiene de qué disponer. Ella tiene una intangibilidad sexual, denominado también o conocido como indemnidad sexual, su derecho a mantener incólume su desarrollo sexual, es decir, libre y ajeno de cualquier intervención, ¿no? Entonces, bueno, yo no estoy muy de acuerdo que se afirme que en este delito se proteja la identidad sexual, ¿no? No necesariamente, sino que sí, pienso yo, la seguridad de la infancia en la utilización de las TIC, ¿no? Porque el Internet es algo que está a disponibilidad de todos. Eso incluye también a los menores de 14 años. Entonces se entiende que estas personas, menores de 14 años, tienen que tener una seguridad en el manejo y en el acceso, sobre todo en el ingreso o a su desenvolvimiento en el ciberespacio, porque también los acompaña ahí su intangibilidad. Entonces, si alguien vulnera esa seguridad, como en el ejemplo que vimos hace un momento, en el cual alguien se hace pasar a través de otra cuenta por un menor de edad para ganarse la confianza de la víctima, estamos afectando nosotros la seguridad de la infancia en la utilización de las TIC, ¿no? Eso es lo que se protege aquí. Miren, si ustedes se dan cuenta, se prevén dos modalidades delictivas. Una es solicitarle al menor de 14 años o que el menor de 14 años le entregue. Ojo, son dos modalidades, ¿ya? Dos modalidades. Una que el autor le solicite y otra que el menor le entregue. Obviamente, material pornográfico. Ojo, pero no cualquier material pornográfico le tiene que entregar el menor, sino por material de él, o sea, donde él sea el titular, donde él aparezca en ese contenido pornográfico. ¿Ok? Y la otra modalidad es ya que lo contacta para proponerle llevar a cabo cualquier acto de connotación sexual, un acceso carnal, por ejemplo. También, el solo hecho de proponerle tener un acceso carnal configura el delito de child grooming. O sea, son dos modalidades. Por eso que la doctrina reconoce que en el fondo esto constituye una etapa virtual previa al acceso carnal en el mundo real. No, es decir, se valen de las tecnologías de la información, se valen del Internet como un acto preparatorio para finalmente poder consumar en el mundo real un acceso carnal. ¿Ok? Un acceso carnal. Interesante reflexión. Fases de la primera modalidad. Bueno, obviamente es el contacto, ¿no? A través de las tecnologías de la información y la comunicación del Facebook. Primero la contacta, luego solicitas el material pornográfico y luego viene la proposición de la realización de actos de connotación sexual, ¿no? De tener un acceso carnal. Tenemos acá la segunda modalidad, ¿no? Dice, aquel ciberdelincuente que contacta, ya acá cambia el rango etario, la víctima ya no tiene menor de 14, sino tiene entre 14 y más de 18 años, pero el medio comisivo utilizado por el autor, además de las tecnologías de comunicación, es el engaño, ¿no? O sea, engaña para
obtener de él o de ella material pornográfico, o le engaña también para llevar a cabo un acto de connotación sexual, ¿no? También. Entonces, acá esta modalidad realmente, por ejemplo, obtener acceso carnal mediante un engaño, se entiende que el engaño se consuma por el internet, podría resultar un caso improbable, ¿no?, que se dé en la realidad. O como se hizo el análisis en la casación que se refiere a la seducción, donde se analizan los alcances típicos del engaño, pues en todo caso ese engaño solo quedaría reducido, ¿no?, para supuestos en los cuales se suplante la identidad de una persona. El caso de los hermanos gemelos, por ejemplo, ¿no?, en el cual un hermano se haga pasar por el novio de una fémina, y la fémina, pues como es su gemelo, no lo puede distinguir o cree que es él, está confundida, cae en error, y le empieza pues a reenviar información o fotos desnudas de ella o videos de ella desnudos, ¿no? Incluso también tratándose de un perdón, de un gemelo, podría también poder acceder carnalmente con la víctima, porque recuerden que el engaño, digamos, le ha generado un error, ¿no?, sobre la identidad de la persona con la cual va a acceder carnalmente. O sea, son supuestos realmente muy reducidos en los que se podrían dar. Bueno, a diferencia de los otros tipos penales, que ustedes se dan cuenta acá en la regulación, se elimina esa frasecita deliberada y legítimamente, ¿no? No hay, desaparece, felizmente. Por lo tanto, acá el dolo sí puede admitir cualquiera de sus modalidades, ¿no? Es decir, dolo directo, dolo indirecto, dolo eventual. ¿Para qué? Para solicitar u obtener del material pornográfico, o para proponerle llevar a cabo cualquier acto de connotación sexual. Siempre doloso. La doctrina le reconoce que también es un delito de intención, porque la finalidad del autor siempre va a ser poder acceder carnalmente con la víctima, ¿no? Por eso es un delito de intención. Es un delito de mera actividad, solo se consuma con el hecho de solicitar la información o de realizar la proposición para encontrarse y tener un acceso carnal, ¿no? Acá vamos a ver ya desde el punto de vista normativo, vamos a ver cuáles son las diferencias, ¿no?, que hay. Ya el child grooming ya lo hemos visto en qué consiste, ¿no? Acceder a través del internet o contactar a través del internet con un menor de 14 años para solicitar o obtener de él material pornográfico en la primera modalidad, o para proponerle llevar a cabo cualquier acto de connotación sexual. Esto se diferencia de la pornografía infantil, conforme lo hemos podido notar en el caso analizado, toda vez que acá en la pornografía infantil no se trata de que sea el menor el que proporciona, digamos, el material pornográfico. Lo que se sanciona en la pornografía infantil es el tráfico de esa información, ¿no? La posesión, la exhibición, la distribución, la promoción de ese material pornográfico es lo que se sanciona en la pornografía infantil. Muy distinto a lo que vemos o hemos visto en el child grooming, ¿no? Donde tiene que ser el propio adolescente el que genere el contenido sexual. O sea, tiene que ser sus fotos de él o sus videos de él, ¿ok? Y bueno, ya hemos visto también la diferencia que hay
con los encuentros offline. Es decir, en el child grooming, el contacto, el envío y recepción de fotos es a través del Internet. La proposición para el acceso carnal es a través del Internet. En el delito regulado, en el 183b, también hay una proposición, también hay una solicitud para obtener información o material pornográfico, pero es una información o es un pedido o una solicitud que se hace de manera personal, face to face, por eso también se le llaman encuentros offline. Bueno, ¿y de qué se diferencia entonces con el acoso sexual, ¿no? Que también se regula en el artículo 176b, que dice que de cualquier forma vigila, persigue, hostiga, asedia, busca establecer contacto o cercanía con una persona sin el consentimiento de ésta para llevar a cabo actos de connotación sexual. Igual pena se aplica a quien realiza la misma conducta valiéndose del uso de cualquier tecnología de la información o de la comunicación. Fíjense ustedes. Claro, acá también se busca tener acceso carnal, ¿no? O realizar actos de connotación sexual con la víctima, con el agraviado. Y también se pueden utilizar las tecnologías de la información. Pero ojo, ese es el fin. La forma, los medios comisivos son distintos. Recuerden que en el child grooming los medios comisivos son solicitar u obtener de él. Acá no. Acá los verbos son vigilar, perseguir, hostigar, asediar, buscar. Por eso se llama acoso, que son conductas propias de una conducta reiterativa, insidiosa, molestosa, en detrimento de la víctima. Es totalmente distinto, ¿no? Y a partir de ahí, a partir de la consumación o la realización de estas conductas típicas, el autor busca, pues, tener contacto sexual con la víctima. O sea, son otros medios comisivos. Y otra diferencia es que el child grooming, sí y solo sí, se puede realizar a través de las tecnologías de la comunicación. En cambio, el acoso sexual no. Puede ser una conducta offline, es decir, face to face, pero también se puede realizar a través de la tecnología de la información o de la comunicación. Es decir, no necesariamente exige que tenga que intervenir el Internet, como si lo hace el child grooming, ¿ok? Bien, hasta ahí hemos terminado el delito del child grooming y hemos llegado al artículo 5. Nos quedan todavía 4 artículos más por ver. A ver, ¿hasta ahí alguna pregunta? Si no, para cambiar ya de delito. ¿No hay ninguna pregunta hasta ahí? Entonces vamos a cambiar. Bien, entonces llegamos al cuarto capítulo. Delitos informáticos contra la intimidad y el secreto de las comunicaciones. Como ya les había venido diciendo, el delito de tráfico ilegal de datos fue derogado, ¿no? Pero se ha acomodado en otro artículo del Código Penal, o sea, es decir, ha salido de la ley 30.096 y ha sido incorporado al Código Penal. Seguimos manteniendo el delito de interceptación de datos informáticos, que es el que a continuación vamos a ver, ¿no? El tráfico ilegal de datos se ha regulado ahora en el 154A del Código Penal.
que señala el que ilegítimamente comercializa o vende información no pública relativa a cualquier ámbito de la esfera personal, familiar, patrimonial, laboral, financiera u otro de naturaleza análoga sobre una persona natural, será reprimido con pena privativa de edad no menor de 2 ni de 5 años. Fíjense. El problema que yo veo en este tipo penal es que solamente hace referencia a dos verbos rectores, ¿no? Aquel que comercializa o vende, datos personales. Pero ¿y qué pasaría si concurren otras conductas típicas que no necesariamente sean comercializar o vender? Ojo, dice información no pública, o sea, quiere decir que es información privada, ¿no? O sea, por no utilizar mejor ahí información privada o personal, dicen información no pública. Relativa a cualquier ámbito de la esfera personal, familiar, patrimonial, laboral, financiera u otra de naturaleza análoga. O sea, ahí también puede entrar la información de carácter sexual. Pero ¿qué tal si esta información o estos datos personales no son comercializados, simplemente son publicados? Por ejemplo, que alguien haga pública una foto privada de dos personas que mantienen una relación de amantes. Por ejemplo, supongamos, no es tanto que como vemos tanto en el caso de Magali Medina, ¿no? Que publica las fotos y todo eso. Pero claro, ella lo hace en el ámbito público, porque están en la vía pública. Pero ¿qué pasaría que sea una foto que sea obtenida, digamos, o sustraída de un sistema informático y que revele una información de carácter privado, personal? Que obviamente a ninguno de los dos involucrados, a ninguno de los dos amantes les interesa que se haga público. ¿Por qué? Porque los dos son casados, pero mantienen una relación clandestina, ¿no? Una relación pirata, como dirían por ahí. Bueno, si eso pasa, no sería delito porque el tipo penal solamente hace referencia a la conducta de vender o comercializar información privada. No hace referencia y no regula a aquel persona que exhiba, muestre, publique la información personal, la información privada. No está sancionado. Y debería estarlo, ¿no? Porque en ese caso concreto, por ejemplo, si es algo tan privado de la persona, en este caso de las personas, porque es privado de los dos, porque los dos son casados y tienen una relación clandestina, y si ellos han querido mantenerlo dentro de su intimidad personal, yo creo que ningún tercero tendría derecho a revelarla, ¿no? O a develar esa información, porque forma parte de la intimidad de estas personas. Lo moral está en otro ámbito de valoración, que sea moral o inmoral, es otro tema. Además que ustedes saben que el derecho penal no tutela o protege cuestiones morales, ¿no? Ya eso ya ha sido superado. En el Código del 24, de 1924, los delitos sexuales regulaban, el bien jurídico protegido es la moral sexual, ¿no? Ya eso quedó atrás, superado. La moral no puede ser un objeto de regulación por el derecho penal porque la moral es un concepto bastante relativo, ¿no? Bastante relativo. Lo que puede estar bien para nosotros está mal para otros. Ser una sociedad polígama está bien para el Medio Oriente, porque así lo dice el Corán, sus normas, sus costumbres, etc. Y porque así vive la gente. Son polígamos. Para nosotros estaría mal porque somos una sociedad monógama.
Entonces yo les preguntaría, ¿quiénes son los inmorales? Bueno, nosotros diremos que ellos, y ellos dirán que nosotros. La pregunta es, ¿quién tiene la razón? Ninguno de los dos, porque la moral es una construcción que cada quien hace en determinados tiempo y lugar. Por eso que es muy relativa, y por eso que el derecho penal no puede proteger cuestiones morales. Protege, sí, bienes jurídicos. Pero en este caso concreto, yo sí creo que no puede quedar fuera de la regulación el hecho de que una persona haga público, ¿no? Muestre o exhiba información de carácter personal de terceros. Me parece que eso sí debería también estar regulado y no está acá. Así que tienen otra tarea en las cuales ustedes pueden, digamos, iniciar su investigación. No sé cuántos casos ya les he dado, cuántos temas de investigación para que ustedes puedan realizar de manera más profunda, ¿no? Entonces, el tráfico ilegal de datos fue derogado del artículo 6 de la ley 30.096 y fue pasado al artículo 154A del Código Penal, que solamente regula estas dos conductas de comercializar y vender, pero que hay un vacío punitivo respecto de las conductas de exhibir, publicar, ¿no? O revelar información personal, privada, de terceros. ¿Ok? Entonces, bien. Ahora, ¿qué pasaría si, bueno, lo que yo estaba explicando, ¿no? ¿Qué pasaría si esa información de carácter personal, pública, privada, se revela a través del Internet? Postean una foto en un Facebook falso de esta pareja que mantiene la relación clandestina. ¿Se imaginan ustedes qué pasaría? ¿Qué delito sería? A ver, si alguien tiene una idea. ¿Qué delito sería? Pues ninguno, porque hace un momento lo dije, no está regulado. Si se revelan o difunden fotos o datos de contenido personal o como dice el tipo penal no público, ¿ok? No es delito porque solo se sanciona el comercio o la venta de ello, pero no la difusión. O sea, ahí estamos en una laguna punitiva. Bien, son las 10:10, hemos completado las 2 horas. No sé si hasta ahí hay preguntas, comentarios, algo que quieran aportar. Los escucho. Doctora Susan, ¿alguna inquietud o algún comentario? Sí, doctor. El Dígame, artículo 154A, conforme señala, el 158 señala que es de acción privada. Por tanto, en cuanto a la investigación, entiendo yo que no lo debería hacer el fiscal, sino un juez. Doctor, ¿es cierto eso o me estoy confundiendo? A ver, es de acción privada. Los delitos, a ver, la acción penal siempre es pública, porque es un poder deber del Estado. Ahora, su ejercicio es lo que puede ser público o puede ser privado, el ejercicio. Como regla general, el ejercicio de la acción penal es pública, es decir, está a cargo del Ministerio Público, no a cargo del Estado, representado por el Ministerio Público. Pero, hay algunos delitos en los cuales el legislador ha querido conveniente que se persigan por ejercicio de acción privada, o su ejercicio es privado, como por ejemplo las querellas, ¿no? Que tal cual, así como usted acaba de leer, que se realizan a través de una persecución privada, las querellas, y ahí no intervienen los fiscales, ¿no? Sino que el demandante se constituye en querellante particular e interpone su demanda. Y con ello se inicia el proceso penal. Igual va a suceder acá.
mismo tratamiento. Si el legislador ha creído conveniente señalar que es un delito de persecución privada o de acción privada, va a tener que seguir el mismo procedimiento, o en todo caso, el ofendido o agraviado tiene que constituirse en querellante particular para poder instaurar o perseguir el proceso penal. Igualito, lo mismo, doctora. Gracias, doctor. A usted por la pregunta. ¿Alguien más? No sé si los organizadores, no sé si Henry quiere aportar algo o decir algo. Si no, ya damos por culminada la sesión de hoy. Antes de que me olvide, en la próxima sesión vamos a ver los delitos que nos quedan, que son la intersección de datos, el fraude informático, el artículo 8, y el artículo 9, la falsedad informática. Pero yo le voy a pasar hoy día a Henry un caso, ¿ya? Que es el caso que por ahí le hemos visto, es una sentencia muy bonita, algo de 5 hojas, tiene máximo 5 hojas, que les voy a pedir que por favor vengan leyendo, porque es un caso muy interesante. Es el primer caso que se dio en Chile respecto a la ciberdelincuencia. Es un caso muy bonito. Yo sé que cuando lo lean les va a gustar. Es una sentencia cortísima, 5 hojas, y lo viene leyendo porque sobre eso vamos a debatir en la próxima sesión, que dicho sea de paso ya es la última, ¿no? Es la quinta sesión. ¿Ok, doctores? Bien, entonces les agradezco su participación. Nos estamos viendo de acá el día viernes. Así, El día doctor. viernes, ¿ok? A las 8, a la misma hora y por el mismo canal, como diría el chavo. Listo, doctor Renato. Una vez más, mi agradecimiento a usted, doctor, por su tiempo y su paciencia. Doctores, damos por culminado la sesión de hoy y nos vemos el próximo viernes. Gracias, buenas noches con todos. Gracias, buenas noches. Gracias. Nos vemos. Hasta luego.